¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el favor de su atención. Hoy en Familia en Construcción con Lilian, el número 7, estoy muy contenta de tener a un gran invitado para tratar un tema de suma importancia. Tengo conmigo aquí al maestro Enrique Domínguez Valerio. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Lilian. Experto en educación desde 1987 y el tema es el bullying, el enemigo a vencer en este regreso a clases. Maestro, tristemente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en esta problemática y hemos visto un aumento del 205% del 2019 a la fecha. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Pues yo creo que, mira, por mi experiencia, yo recuerdo que en el año 1994 ya se tipificaba, tomaba características, tomaba o estructura el concepto, porque el hecho lo conocemos, o sea, si hablamos con nuestros abuelos, nuestros papás, como nos dicen ahora, mijo, el bullying siempre ha existido en el sentido, en el concepto de violencia, en el concepto de acoso, en el concepto de comportamiento violento o generar exclusión. Digo, sino todos nuestros, las personas que nos acompañan en este canal, pues recordarán que es equivocadamente, un acto que se había normalizado, hasta que se empezó a ver los alcances graves que se estuvo teniendo al nivel de llegar a proporciones de suicidio. Ese contexto hizo que, yo recuerdo muy bien, que en Estados Unidos se empezara a plantear qué estaba pasando, a qué se debía. Entonces, fue cuando en 1994, lo recuerdo muy bien, y honor a quien honor merece, Miss Carol, mi directora general, me decía, maestro, estoy muy preocupada. En Estados Unidos está pasando esto, ella iba cada año, y dice, hay algo que se llama bullying. Y yo decía, ¿qué es eso, Miss Carol? Es esto y esto y eso. Decía yo las características que acabo de decir. Y dice, maestro, tenemos que hacer algo. Entonces, a partir de 1994 y principalmente a partir de 1996, empezó a tener una estructura. Y ya, fíjate cómo todo evoluciona. En 1999-2000 ya empezó un tanto a tener planeaciones de seguimiento, o sea, planear cómo vamos a hacerle, porque es muy complejo. Claro. ¿Qué es? ¿Hacia dónde va? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Como adultos, como maestros, pero principalmente cómo podemos ayudar a las personas, a las víctimas y también a los agresores. O sea, esto es una cuestión muy concreta. Y recuerdo que ahí se empezó a estructurar y partimos de que teníamos que plantear principios. Primero, analizarlo. Nos lleva mucho análisis, pero en concreto lo que yo veo, esto, fíjate, empezó ahí, pero a nivel general, a nivel país, igual como que seguía la parte de normalizar la violencia. Entonces, pues evolucionó. Yo me atrevo a decir, querida Lilian, que la situación política, social de nuestro país abona mucho en el sentido de la sobrevivencia del más fuerte, en el sentido de pega porque si no, el que pega primero pega dos veces. O sea, son cosas que van metiéndose en el interno social y que se va transmitiendo a generaciones. O es la cierto. Otra parte que dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Lo decían los papás a veces cuando llegaba golpeado el hijo, decía, pues te regresas y le das, porque si no le das tú, yo te doy a ti. Yo siento que todo eso fue creciendo, hasta que de pronto salió de control, como lo estamos viendo. Y si aunamos a que ahora con redes sociales, ahora con medios de comunicación, antes nada más era la televisión, eran las películas, las novelas, el cine. Pero de 2006 para acá, empezó fuerte Twitter, ahora es X, se empezó a como a difundir
Y entonces cobró unas características, en algunos casos, siniestras, que llevan a la destrucción del ser humano. Creo yo, siento que esa es la razón por la cual tengamos estos índices y que ahora pues no tenemos que hacer algo, caray. Absolutamente, porque no tan solo sufre la persona o el alumno, el estudiante y la familia que sufren de bullying, también sufre el buleador, ¿no? O sea, también hay un perfil de comportamiento en donde él también es una manera de expresar algo que está adoleciendo, ¿no? Entonces, aquí creo que en conjunto es como el buleador, el buleado, la escuela, los maestros, los espectadores. Tenemos que hacer equipo para detener de alguna manera que esto siga evolucionando. No puede ser que sigamos, que siga en aumento en esas, ahora sí, desproporcionadamente. Sí, fíjate que hay una frase que encontré que dice, el bullying no es un juego, es violencia que hiere el cuerpo, la mente y el corazón. O sea, no es es una cruzada, me atrevería yo a decir, una cruzada social sin precedentes en la evolución social de la humanidad, porque es a nivel mundial, en la cual todos estamos inmersos, todos los papás, los maestros, los líderes de opinión, medios de comunicación, políticos sobre todo, porque a fin de cuentas no podemos normalizar, diríamos, es que es una broma pesada. Sí. No. Y entonces cuando empezamos a normalizar, diría yo, tenemos que partir de ahí. Okay. No hay bromas simplemente por el hecho de ser. Es que no sé si es pesada o fue nada más para romper el hielo, para que pasara un momento divertido. No. La broma puede herir, se sale de control, lo hemos visto mucho, se rompe con las familias, rompe las amistades y genera una violencia al grado de poner en riesgo la vida humana. Absolutamente. Entonces, mira, diría yo, porque aparentemente, bueno, pues es que nada más me dijo, tú no te haces mi equipo, eso no es bullying, no, sí, eso es exclusión. O sea, ¿qué es prácticamente estas conductas que provocan agresión y violencia? Por ejemplo, el físico. Eso es lo más que todo el mundo entiende, los empujones, las patadas, o incluso también podríamos meter ahí un poquito el robo de las pertenencias, las bromas. Es cierto. Es que somos amigos, te tomé esta libreta y no te avisé. Tu lunch. Mientras tu lunch y te veo apanicada, te veo angustiada y a mí me da risa y te digo, ay, ya se le pasa, ahorita le digo la verdad. No solo ahí tenemos que recuperar mucho el respeto a la individualidad. No podemos normalizar esto. La otra parte, el bullying verbal, el apodo, ya no digo las amenazas, las burlas sobre el físico, sobre una característica tuya. Digo, es que a fin de cuentas dicen, oye, pero es que siempre ha sido eso. Sí, ojo. Pero aquí tenemos que pasar, no todos tienen el nivel de autoestima para tolerar. Exactamente. Claro. Hay quienes dicen, no pasa nada. Y después ellos lo hacen, ¿no? Claro. Pero hay quienes no lo tienen. ¿Por qué? Porque obviamente también aquí, me adelanto un poquito, lo quiero mencionar al final cuando hablemos sobre la familia. Aquí está también el rol de la mamá. Rol de la mamá que por circunstancias válidas, buenas, sí es muy válido, pero sí el hecho de estar atendiendo un trabajo, a veces no desatienden a los hijos, no desatienden a los hijos, pero pierden este momento o esta capacidad de percepción del estado de ánimo de los hijos. Es diferente. Y ahí es donde siempre una mamá está atenta. Para que va a decir, oye, estoy viendo que tiene problemas. A ver, hijo, ven acá. Las cosas son así. Y lo ayudan y todo. El otro bullying es el psicológico, que te decía yo, yo siempre he dicho, y en todos los foros de educación que he pedido, porque yo era una de las personas, junto y mis caros sobre todo, que
ponía mucho esto en relevancia, los alumnos no hacen equipos, los equipos lo hacen el maestro, los equipos lo hace la dirección, porque es obvio que obviamente yo voy a hacer un equipo con quien tengo afinidades sociales, Claro. de juego, de todo. Y voy a decir, tú vienes para acá, tú eres mi equipo, tú eres mi equipo. Y siempre va a haber un ex. Tú no. Pero me atrevería a decir, no porque sean, pues porque a ti no te quiero. No, porque pues yo no siento afinidad contigo. Pero si esa persona excluida tiene problemas de autoestima, ya hay una violencia. Es cierto. Nosotros en tiempos que siempre la pregunta era, tanto de alumnos como de papás, pero ¿por qué va a trabajar con alguien que no se siente bien? Y la respuesta, y veo que ahora tiene mucho sentido, es, ¿saben qué? Tenemos que enseñarle, eso es un laboratorio social. Ahorita todas las nuevas pedagogías dicen que la escuela es un laboratorio social. Entonces, eso es un laboratorio social. Lo que tenemos que hacer aquí es enseñarle a trabajar a cómo es la vida allá afuera. Y allá afuera no vas a trabajar con quien tú quieras. Absolutamente. Y yo en algunas juntas de inicio me atreví a decir, y a los chicos también, cuidado, no vaya a ser que aquel del que tú excluiste, del que tú violentaste, del que tú les lastimaste su sentimiento, en el futuro puede ser tu jefe, o sea, puede ser tu jefe. Sí, sin duda. Entonces, pero esa es la vida, o sea, la escuela siento que ese es el punto y en ese sentido salvaguardar es eso, los equipos, por ejemplo, en la parte de la exclusión donde se ve, los equipos, siempre digo yo, los hace la dirección, a todo el mundo se lo he dicho. Todo el contacto con directores, con autoridades que he tenido, les he dicho, con base, puede ser las inteligencias, el ideario del colegio, de la escuela pública, la nueva escuela mexicana, la que sea, o incluso habilidades de pensamiento, pero con base en debe haber una estructura para entonces hacer esta división. En su momento el TEC, y ahora sí, en honor, el TEC de Monterrey fue el primero que empezó a pensar en este tipo de cosas con estilos de aprendizaje visual, kinestésico, auditivo. Incluso por eso sus sillas, que eso lo tomaron también, no recuerdo de qué universidad de Estados Unidos, sus sillas son de colores, porque así el maestro distingue cuál es el color del auditivo, cuál es el color del visual y cuál es el color del kinestésico. Okay. Porque ese es el punto. Yo les decía, maestros, y autoridades y papás, o a quien sea, porque en su momento he estado en diferentes ámbitos de educación, decía yo, a ver, se preguntan, ¿por qué esta generación es explosiva y todo? Pues porque ha sido la característica que en esta generación, pues el 60% son de características kinestésicas. No, pues claro que se necesitan, te demandan a maestro movimiento y movimiento. Claro. Y nosotros los maestros pues enseñamos como aprendimos. Si yo soy auditivo, perfecto, a los auditivos les encanta escucharme, pero los kinestésicos los tengo 15 minutos, 20 minutos sí, y claro. Hay que ponerles una actividad. Entonces vuelvo al punto, la escuela se puede evitar esta parte de bullying psicológico, no evitar la exclusión. La parte, ya lo demás depende de la parte social, ¿no? De los papás, mamás. Escuchaba yo, perdón, a una psicóloga que hacía mucho hincapié en que la escuela debe de tener muy firme sus políticas de bullying y porque ahora, digo, es un tema que más adelante vamos a platicar en otro espacio, pero ahora los papás somos muy dados a ir a reclamar por cualquier llamada de atención de parte de las autoridades escolares, ¿no? Que por qué le llamó la atención, por qué lo castigó, por qué todos les cuestionamos a la escuela como si no tuvieran la experiencia, ¿no? Entonces, pues la escuela debe ser muy clara y de tener un reglamento muy puntual, ¿no? Claro. En materia de bullying. Si haces esto, eres acreedor de tal sanción, porque no tan solo por la víctima, sino también por el buleador, que necesita límites, necesita reglas claras, porque está comprobado que los chicos que de pequeños fueron buleadores se convierten socialmente, son delegados socialmente en la edad adulta, o sea, ya es difícil tener que puedan convivir socialmente con las demás personas y además
tienen una predisposición a tener violencia familiar. Sí, sí. Entonces, sí. hay que atender ahí muy puntual a los dos, ¿no? Fíjate que muy cierto lo que dices, no solamente las políticas del reglamento de la escuela. Uh-huh. A nivel de Estado, y aquí yo lo tengo y varios de nuestros colegas que lo conozcan, uh-huh, existe la ley 303, que es para prevenir y atender el acoso escolar, uh-huh, que es una de las interpretaciones que se hace de bullying. Uh-huh. Y su objetivo, te lo digo rápido, uh-huh, garantizar el ambiente escolar libre, proteger los derechos humanos, promover una cultura de respeto, inclusión y no discriminación. Uh-huh. Se considera al uso repetido de expresiones escritas, verbales, visuales, actos físicos que causen daño físico, emocional, o sea, que agredan. Y las modalidades son físico, verbal, cibernético, sexual y exclusión social. Y esto debe de tener alguna sanción. A lo mejor pocos padres de familia lo saben, de que ya hay una ley al respecto. Yo digo que todas las escuelas, yo estoy seguro que todas las escuelas públicas particulares conocen esta ley y hay proceso. Hay proceso porque dice, miren, en el área de prevención, cada escuela debe de contar con personal capacitado para orientar a los estudiantes, formar en valores y habilidades sociales y concientizar sobre el acoso. Entonces yo recuerdo que nos dimos a la tarea, en el ámbito que me desarrollé, uh-huh, de ver precisamente cuáles eran los pilares que queríamos que sostuvieran nuestro diario. Uh-huh. Solidaridad, respeto, lo recuerdo muy bien, caridad, que es el famoso caring. Sí. Y aparte, los postulados. Uh-huh. No molestaré, no agrediré. Si alguien, es mi responsabilidad defender a quien se le lastima. Ahí vemos lo de la parte del espectador, ¿no? Sí, uh-huh, y la última que me encantaba y disfrutaba yo porque la gritaba yo, decía yo la primera frase, decía yo, y si alguien no es incluido, y esperaba y lo hacía yo, que todos gritaran, sí, es mi problema. Claro. Porque diario, pero era diario, estarnos diciendo diario. Los expertos en neurolingüística saben que ese es un método que nosotros muchos aprendimos, que en la memoria, repetición, no, es ciencia neurolingüística, interiorizar. De manera que si yo, es mi responsabilidad, se le está molestando, es mi responsabilidad, y se le está excluyendo, sí es mi problema. O sea, ese era el punto donde dice acá, se tiene que hacer orientar a los estudiantes, formar en valores. En el registro estatal dice que se tiene que crear un registro para recopilar estadísticas de casos de acoso escolar y demás. Ahí entran aquí los ATPs, entran aquí las inspecciones escolares. Uh-huh. Siempre en todos los ámbitos educativos que tuve, de secundaria, de bachillerato, de universidad, uh-huh, siempre tuve apoyo de la autoridad. Okay. Llámese SER, llámese DGB, uh-huh, o llámese DGU. Uh-huh. Siempre este apoyo, porque sí, ellos son los que tienen que llevar un registro para seguir las sanciones. Aquí la primera, y es donde decía yo protocolos, uh-huh, pero aquí decía yo, todo depende del grado, grado de agresión. Okay. Primero dice la amonestación privada. Uh-huh. Sí, o sea, incluso al que agrede al buleador no lo puedes exhibir, está dentro de sus derechos. Sí, claro, sí. Pero sí es importante que desde la primera vez se llama al papá, delante del papá. Okay. Y saber, y uno espera que apoyen. Pero si hay un cuestionamiento, es que él actuó así, bueno, no vamos aquí a ver el por qué. Estamos en el hecho. Porque en el por qué entran susceptibilidades y válidas de personalidad, de formación, de educación, de todo. El hecho es uh-huh, y no puede volver a repetirse. Uh-huh. Es esa parte de que la ley 303 marca de la parte de amonestación privada. Okay. La siguiente, no solamente eso, un tratamiento. Uh-huh. Hay veces que sí es válido decir, miren, notamos una cuestión de ira contenida,
una cuestión de agresión constante. O qué está pasando en casa que está actuando así el chico o la chica, ¿no? O sea, porque está con esa agresión o esa violencia con sus compañeros. O sea, ¿qué le está aconteciendo al buleador? Y no solamente eso. Es decir, si ustedes también no saben por dónde ir, busquen ayuda. Claro. Se vale pedir ayuda. Absolutamente. Pero aquí sí entra el compromiso de sí, a la terapia o la ayuda no solamente va a ir el alumno, van los papás, incluso la familia. Yo me consta y por eso tengo mucha esperanza, porque vi muchos casos en que hubo cambios, porque decidieron, porque a veces la situación era muy severa y se decidieron unirse a la familia. Claro. Y fueron y salvaron y hoy son de veras excelentes adultos y no sabes cómo me llena de gusto verlos y demás. Y está la otra parte. Si es que hay una reincidencia, puede venir fíjate, no se llama la suspensión de clases, se llama la asignación de labores escolares en otro ámbito físico, o sea, la casa, en donde trabajen, no se rezaguen y reflexionen sobre su deber y responsabilidad de convivencia social. O sea, retirarlos del salón, si hay una reincidencia, sí, pero en ese contexto. Entonces, yo siento que bien enfocado y bien llevado, todo puede tener una solución. Y es cuando, y ahorita más después la pandemia tomó la culpa y dicen que sí, se perdió muchas cosas, ganamos muchas. Claro. O sea, en este caso, que hay una inundación, que hay, Dios no lo quiera, una cuestión de agresión, no sé, tantas circunstancias que pueden hacer que que se suspendan clases. Ahora, después de la pandemia, no, nos vamos hoy a clase virtual. A las 8 tengo formación cívica, a las 8 yo me conecto, está el maestro de formación. A las 9 tengo español, me conecto a mi clase donde está, o al Zoom, o a donde quieran, el Teams, donde quieran. O sea, si puede, fíjate, eso ayuda también incluso a esta parte. Y por último, cuando de plano, yo siempre digo, cuando el papá no se dejan ayudar, no van a recibir el apoyo, hay una reincidencia y demás. Entonces sí también plantearte tu deber, sí, tu deber es aquí, con ellos y el malestar, pero hay un deber mayor. Si esa es una oveja, pero aquí es al revés. Ahora mi deber es proteger a las otras 99. Sí, claro. Digo, yo lo hice todo por rescatar. Sí, ya cubrimos todos los puntos plasmados en la ley incluso. Ahora necesito proteger a ellos y ahí sí. Siempre tener actas de hechos, siempre tener las entrevistas con los papás escritos, compromisos. No voy a firmar porque estoy en desacuerdo. Bueno, en su presencia, llamo por testigos a tal persona. El padre de familia se negó a firmar bajo protesta. Y eso implícitamente queda escrito o entendido como una falta de apoyo. Ok, entonces para ir concluyendo ya en el tema, maestro Enrique, lo que se aconseja, uno, a directivos, a maestros, es darles a conocer a los padres de la familia el contenido de esta ley, ¿verdad? Y de las sanciones a las que pueden hacer acreedores sus hijos en caso de caer en la figura de ser el buleador. También es importante que nosotros como padres de familia estemos muy al pendiente de las reacciones de nuestros hijos al entrar al colegio, al salir del colegio, de la escuela, de cualquier actividad, del entrenamiento de fútbol, de la clase de ballet, etcétera, ¿no? Ver cualquier actitud que sea anormal para ahí enseguida actuar y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y pues bueno, para terminar ya con esta parte, pues recordemos que todo lo que un niño expresa fuera de casa es justamente eso, algo que está queriendo él, un mensaje que él está queriendo dar. Entonces, poner mucha atención en qué mensaje y qué están expresando nuestros hijos en la escuela, en sus actividades extracurriculares, en la casa de los compañeros. Sí, mira, yo quisiera puntualizar dos cosas importantes. ¿Quiénes intervienen en el bullying?
Bueno, ya vimos la víctima, el acosador, Exactamente. pero hay un tercero, que es el más, hay que trabajar más con él, que es el espectador. Muy importante. El que está viendo la agresión, el que está viendo todo, y en vez de separar, graba. En vez de separar, ríe. En vez de separar, cubre, aplaude y se hace cómplice. Y en este caso, hay otra frase que yo encontré y me gusta mucho, siempre la decía yo: estate consciente que quedarse callado también lastima. Estarse callado, la omisión, también lastima. Si no detenemos el bullying, lo estamos alimentando. Y por último, ¿qué hacer? Bueno, el otro punto, la escuela, ya lo decía yo de la ley, y viene otra cosa muy importante. Los estudiantes pues entran en la concientización de que te decía yo, establecer políticas, valores, pilares, diría yo, que sostengan toda una ideología, porque no es cuestión de que leyes, vamos a hacer esto y esto y eso, no. Hay que construir desde abajo sobre una ideología. De acuerdo. Cada identidad, institucionalidad tiene sus características, pero eso es con parte de los alumnos. Pero viene lo principal, querida Lilian, la familia. Absolutamente. Te pongo casos. Los papás tenemos que estar súper atentos de lo que decimos. Casos, por ejemplo. Mamá, es que fíjate que la nube es esto y esto y eso. Amigo, ¿cómo dices tonterías, Dices puras tonterías. ¿De dónde tienes tanta creatividad? Fíjate, a veces lo decimos sanamente, lo decimos coloquialmente, pero ojo, ahí va. Cuando después al niño crece le dicen, oye, ¿qué es un tonto? Se le cae y dice, pues sí, digo, pues tontería, mi mamá me lo decía. Y entonces no denuncia. De acuerdo. El otro caso. La parte de, oye, por favor, vamos a cantar las mañanitas en familia, pero tú no cantas, porque ¿cómo desafinas? Entonces, sí. No hago bien las cosas. Se va y se va, tú no entras en el equipo porque todo te sale mal. Híjole, pues sí, si hasta desafinaba yo para cantar. Claro. Y ahí viene, la raíz estuvo en la casa. Y la última que en la parte social. Hay veces en que las familias, bueno, hay momentos de bonanza, hay momentos, nadie tiene nada asegurado en esta vida. Digo, ni la vida, ni el dinero, mucho menos. Entonces, subimos, bajamos, aunque tengas trabajo o no tengas trabajo. Pero aquí es el punto. Cuando hay una cuestión de venir, tanto de estar subiendo, de venir de abajo, o de un momento dado, estar en un momento de espera mientras recuperas una situación económica, cuidado con lo que se dice. Decir, mira, tenemos mucha riqueza como familia, somos muy ricos en esto, nos unimos en cariño, en amor, y vamos a recuperar, o estamos viniendo desde abajo, estamos con nuestro esfuerzo, pero ojo con el concepto mal entendido, mal dicho, decir, somos pobres. Claro. Eso se queda porque entonces, después, en la psique del niño, cuando viene la exclusión social de que, pues yo me llevo con él, pues sí, como ellos son ricos y yo siempre he sido pobre, te quedas con eso. Sí, absolutamente. Y quedan ahí. Conclusión, los papás, cuidado, que los papás, y eso está comprobado, somos los primeros que podemos predisponer a que nuestros hijos sean víctimas. De acuerdo. Y lo que tú decías, el buleador, que hay cosas muy fuertes y muy serias. Les recomiendo seguramente no sé si ya han visto por ahí un documental que se llama El Sándwich de Mariana. El Sándwich de Mariana habla precisamente, creo que no es de Alejandro Cuarón, sino de Carlos Cuarón. Sí. Habla de este proceso, porque explica cómo se va haciendo el acosador o el violentador. Importante. Eso. De acuerdo. Pero aquí hay que parar las antenas. Muchísimo, papás, muchísimo escuelas. Que el que agrede es porque ya no soporta callar la agresión que él vivió o ella vivió. Y aquí podemos ir desde un maltrato físico en la familia, un maltrato psicológico en la familia, y lo tengo que decir, ojo,
un acoso sexual en la familia. Y eso provoca un sentimiento de agresión, se va ahí Qué importante enquistando de manera Qué que ya no es que, como decimos los autos, ¿quién me la hizo? ¿Quién me la va a pagar? Este dolor que ya no aguanto. Y por eso agredo. Y se puede trabajar mucho con quien agrede, pero lo principal es estar en diálogo con papá, con mamá. Y yo siempre el consejo que les doy a todos, y siempre lo he dado. Muy respetable, pero yo considero esto. Los hijos nunca duermen fuera de casa, ni en pijamadas, yo lo veo así, ni en campamentos, más cuando son susceptibles. Podría yo pensar antes de 13, 14 años. De 14 a 18 años ya tiene una conciencia de la conciencia de lo que es la denuncia, lo importante que es la denuncia. Y mayores de edad, pues ya lo que procede más, ¿no? Pero menores de 13, 12 años, no, todavía no. Yo diría tenemos que cuidarlos muchísimo. De acuerdo. No exponerlos, o si van de viaje, saber muy bien cómo va a estar. Digo, porque yo en adolescentes sí hice viajes, pero era ya, me decían, oye, ¿son menores? Digo, no, yo menores de edad jamás recomiendo pasar la noche fuera de casa. Ya en adolescente, bueno, ya se va manejando, y solo de 15 años en adelante lo hacía yo, para esta parte, que ya hay un diálogo, una confianza, y por supuesto, mucha responsabilidad. De acuerdo. Pues eso es lo que te puedo compartir. Pues muchísimas gracias, maestro Enrique, por toda su sapiencia, por habernos compartido todos estos conocimientos tan importantes que seguramente van a ser de mucha ayuda para este regreso a clases, tanto como para los maestros, para la escuela, para los padres de familia, que esta vez nos hicieron el favor de acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradezco muchísimo a NB Medios de Comunicación, así como a Galería Realia, por las instalaciones. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Si me lo permites, querida Lilian, con una frase. Sí. En este regreso a clases, tú decides, ¿serás parte del problema o parte de la solución? Muchísimas gracias, sin duda. Muchas gracias, maestro. Gracias.